y después voy a abordar lo más relevante de lo que estudié y, y si alguno quiere participar, levanta la mano y solamente vamos a leer 2 párrafos y de ahí concluimos. Bueno, ahora sí, ahora sí podemos grabar. Martica, ya empecé la grabación. Bueno, a continuación, este es el libro de Ángela Saini, que se titula Los orígenes del patriarcado, que hemos venido estudiando a través de este tiempo. Eh, quiero dar, quiero dar a conocer algunos objetivos. O sea, este libro fue escrito con el objetivo de dar a conocer los orígenes del patriarcado. Nosotros como movimiento sabemos, ¿verdad?, que el patriarcado fue un intento del hombre de, de ayudar o mitigar con lo del pecado de Eva, ¿verdad? Pero sabemos que cuando el hombre intenta ayudar a Dios, lo que se forma es un desastre. Entonces, aquí, por ejemplo, Ángela Saini, ella ha investigado y ha rastreado a través de la historia por qué los hombres gobiernan, quién les hizo rey de todo, por qué el patriarcado ha prevalecido tanto a pesar de tanta resistencia, cómo el patriarcado sigue trabajando duro en todo el mundo y por cada paso hacia la liberación de la mujer parece existir el riesgo de una reacción violenta. Pero a través de esta investigación, nosotros también hemos podido ver algo de verdad en los mitos y leyendas de estas sociedades antiguas. Y hemos podido ver que la historia se configura de diferentes maneras. Hemos podido ver las sociedades matrilineales. En estas sociedades se trazaba la línea de ascendencia a través de la línea materna y no de los padres, y no no de los padres. Las sociedades matrilineales no garantizan que las mujeres no sean mejor tratadas y que los hombres no puedan tener puestos de autoridad y poder. En estas sociedades, lo que me llama la atención es que el género no importa. O sea, el género es de poca importancia. Y le enseñan a sus niños que sus antepasados son importantes. Les enseñan que las niñas ocupan un lugar importante en la familia. Las mujeres tienen estatus, tienen riquezas y tienen propiedades que pueden heredar a sus descendientes. Las mujeres matrilineales tienen mayor autonomía en la toma de decisiones. Son menos partidarias a la violencia doméstica y sufren menos violencia doméstica. Sus hijos tienen menos probabilidades de enfermarse y más probabilidades de que estudien, de estudios. Una mujer puede ejercer la autoridad suprema en el Estado. En estas sociedades es motivo de regocijo y de celebración el nacimiento de una hija, ya que ella puede continuar con la línea familiar. Algunas de estas sociedades se han preservado hasta hoy, pero muchas se desvanecieron.
por el colonialismo y el proselitismo. Entonces, aquí podemos ver otras sociedades que se configuran de una manera diferente. Entonces surge la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo funciona el patriarcado o cómo se reinventa? ¿Cómo podemos socavar su poder ideológico? Entonces, también nos hemos dado cuenta que lo más peligroso de cualquier forma de opresión es hacer creer a la gente que no hay otra alternativa, ¿verdad? Los vemos en la falacia de raza, clase y casta. Hay un pensamiento que ha recorrido a través de la historia. En 1973 surgió un argumento de un sociólogo. Él decía que si un patrón de comportamiento se observa universalmente, probablemente tenga una base biológica. Esta línea de razonamiento que ha recorrido en todo el mundo, si nosotros, por ejemplo, tomamos el hecho científico de que todos los miembros de un sexo están naturalmente subordinados a otro sexo, que hay diferencias innatas que hacen imposible que las mujeres tengan igualdad o tanto poder como los hombres. Si esto fuese verdad, entonces también tenemos que ser capaces de explicar por qué las mujeres luchan por tener derechos y privilegios. O sea, por qué las mujeres han luchado tanto a través de la historia, ¿verdad? Y si la subordinación está entretejida en nuestros cuerpos y mentes, ¿por qué se lucha contra ella? ¿Por qué mucha gente se siente agraviada por las expectativas de género y la opresión? Si solo hay una forma de vivir que es biológica e inevitable, porque hay otras sociedades que se configuran de manera diferente, ¿verdad? Entonces, nos hemos dado cuenta a través de todos estos estudios que el sistema dominante, que es el patriarcado, no es ni natural ni es inevitable, solo es una falacia. Haciendo una comparación y contraste con la raza, se veía que la raza, o se escuchaba que la raza, especialmente, por ejemplo, la raza negra, que eran fuertes, pero que eran fuertes solo para los trabajos duros y serviles, que eran brutos, que eran poco inteligentes y que eran inferiores con respecto a las capacidades de la raza blanca. Y vemos que son los mismos argumentos que utilizan para el género, ¿verdad? A la mujer se considera como inferior, como poco inteligente y como que no tiene muchas capacidades. Entonces, hemos comprendido que el patriarcado es un sistema frágil y que va a ser desmantelado. Pero todos participamos en el patriarcado todos los días y el llamado para nosotros es a no participar del patriarcado, para no mantenerlo vivo y para poderlo socavar o destruir. Ahora vamos a abordar el capítulo que es el último capítulo del libro de Ángela Saini, Los orígenes del patriarcado. Este capítulo se titula Transformación y ahora vamos a ver las revoluciones que se han dado en estos países, ¿verdad? En Irán. Todas estas revoluciones, ¿verdad? Que se han dado a causa
de las desigualdades de género que hay. Y las personas, ¿verdad? Las personas protestando y resistiéndose a, al abuso y a la injusticia. Entonces, aquí vemos el 8 de mayo de 1980. En esta fecha, una mujer fue asesinada por un pelotón de fusilamiento. Fue la primera mujer que ocupó un cargo en el gobierno iraní. Parsa Farrokhzad. Ella era una activista por los derechos de la género. Ella luchó también para lograr el voto femenino. Las mujeres lograron muchos avances. Las mujeres han logrado el derecho al voto, el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Pero en Irán ahora había una revolución porque ellos pasaron de un gobierno opresor a otro. Y como siempre, una de las primeras víctimas fueron los derechos y libertades de la mujer. Los clérigos religiosos presionaron para que se volvieran a los antiguos roles de género. Ahora las mujeres necesitaban el permiso de sus tutores varones para poder viajar a otro país. Las escuelas eran segregadas por sexo. Se prohibió el aborto, se redujo, abriendo las puertas a las novias infantiles y castigaban severamente a los hombres que eran abiertamente homosexuales y muchas veces también los asesinaban, los ejecutaban. Con el gobierno y la dictadura religiosa decidiendo por los cuerpos de las mujeres, en el gobierno anterior, que era el gobierno del Shah, él había prohibido en una ocasión, había prohibido el velo en público, pero esta prohibición fue como, para las mujeres fue como un desatino, porque, porque ahora las mujeres se sentían amenazadas cuando iban a la calle, porque algunas eran atacadas. Y ahora en el nuevo gobierno, en la nueva República Islámica, entonces este gobierno anunciaba la obligatoriedad del velo. Entonces, muchas activistas mujeres y hombres luchaban por la libertad política y religiosa y la libertad individual. Pero las protestas no consistían en oponerse al velo, porque algunas mujeres musulmanas querían llevarlo. Se trataba de que las mujeres decidieran por sí mismas llevar el velo o no llevarlo. Era una cuestión de autonomía personal. Querían acabar con esa dictadura de que el gobierno o la religión decidiera por el cuerpo de las mujeres. Las mujeres eran atacadas en las calles por no ir vestidas adecuadamente. Pero todas estas protestas Hola, Creo Se que le, se le sí, congeló. sí, creo que es el internet de Martica. También que estaba.
Sí, Sí, una pena porque venía bárbara. Amén. Amén. Bueno, entonces continuamos. Y vamos por las protestas, ¿verdad? Ellos Sí, no protestaban ajá, no protestaban por llevar o no llevar el velo, sino porque la mujer tuviera autonomía personal. Entonces, ellos querían acabar con esa cuestión de que el gobierno decidiera por el cuerpo de las mujeres, vestidas adecuadamente y todas estas cosas, todo esto, todas estas protestas resultaron inútiles porque ahora las mujeres eran vigiladas por la policía de la moralidad y, y muchas personas alcanzaron a huir. Que yo lo coloqué acá en el tablero, yo no sé si se ve. Bueno, en el 2014, Aline Hatt, ella era una activista por los derechos de la mujer, una feminista. Ella lanzó un movimiento en las redes sociales contra el hijab obligatorio. Y muchas mujeres le seguían a ella. Pero en el 2018, 29 mujeres fueron detenidas por protestar contra el hijab obligatorio. Y en el 2019 colocaron una ley que cualquier mujer que vieran quitándose el hijab en público, o sea, no llevándolo, se enfrentaría a 10 años de prisión. Así que en el 2020, 3 activistas fueron encarceladas por repartir flores en el metro de Teherán al descubierto, o sea, con el rostro al descubierto, sin el hijab. Y en el 2022, todos sabemos esa historia, ¿verdad? En septiembre del 2022 estallaron protestas en todo Irán, cuando Mahsa Amini, de 22 años, murió tras ser detenida por la policía de la moralidad iraní. Ella fue detenida por no llevar el atuendo adecuado. Y todos sabemos que cientos de personas murieron, ¿verdad? Y fueron heridas por estas protestas. Algunas mujeres se cortaban el cabello y muchos jóvenes, muchas mujeres fueron muertos y algunos fueron detenidos. Entonces, en estos países se oprime no solamente a la mujer, se oprimen los niños y los jóvenes. Entonces las mujeres y las niñas sufren a diario por la indignidad de ser juzgadas por llevar o no llevar el velo o por llevar vestidura inapropiada. Las mujeres son atropelladas en las calles porque si no van, o sea, por no ir vestidas modestamente, o sea, según los roles que ellos manejan, Parámetros. como ellos, sí, según los parámetros cánones, que o los ellos tienen cánones. de cómo debe vestir una mujer. Sí, bueno. Las mujeres reciben palizas en las calles por la policía de la moralidad.
Entonces, este sistema dominante no es ni natural ni es inevitable. El Estado y la religión decidiendo sobre los cuerpos de las mujeres, porque no van vestidas como el gobierno o como los hombres, estos líderes, estipula que deben estar. Entonces, académicos y feministas se han preguntado cómo es posible que un país que ha logrado tantos avances en materia de derechos de las mujeres y hayan conseguido retroceder tantos logros en poco tiempo. Y nos damos cuenta que esta cuestión se ha extendido en todo el mundo, ¿verdad? Países, por ejemplo, como España y otros países que han estado muy avanzados en relación a los derechos de la mujer, ¿verdad? Entonces se nota, se ve que hay movimientos que están en contra y que están echando por tierra todos esos avances, esos logros que se han hecho. Entonces, desde el giro conservador de los estados socialistas europeos hasta el regreso de los talibanes a Afganistán, cuando se esperaba que estos sistemas patriarcales iban a ser socavados, sucede lo contrario. Y los derechos y las libertades de la mujer pueden ser arrebatados con la misma rapidez con que son ganados. Entonces ahora vamos a leer el primer párrafo que vamos a leer, solo vamos a leer 2 párrafos. Yesenia, por favor, donde dice... En China, porque es alguien que por favor me pueda leer ese párrafo donde dice en China Si quieres yo, y donde termina el párrafo. si quieres leo, Claro, sí, Cindy, pero gracias. tienes que subirlo un poquito más, ¿no? Eso. En China, entre los años 1950, abiertamente su compromiso con la igualdad de género. El país contaba con la mayor fuerza laboral femenina del mundo. Hoy se considera que la supervivencia del partido depende, en cambio, del autoritarismo patriarcal, según la periodista Leta Hong Fincher. El gobierno chino perpetúa agresivamente las normas tradicionales de género y reduce a las mujeres a sus roles de obedientes esposas, madres y criadoras de bebés. Escribe en su libro de 2018 sobre el despertar feminista de China, Traicionar al Gran Hermano. Entre 1990 y 2010, la brecha salarial media entre hombres y mujeres urbanos en China aumentó en 10 puntos porcentuales. Las universidades han exigido puntuaciones más altas en los exámenes de acceso a las mujeres que a los hombres en algunos cursos, al tiempo que endurece los controles ideológicos sobre los programas de estudios de género y de la mujer, añade Fincher. Las activistas feministas han sido acosadas, interrogadas e incluso encarceladas. Bueno, hasta ahí. Si alguno quiere aportar algo, bien pueda. O si no, continuamos. Bueno, Ahí aquí... hemos llegado a lo que tú decías ahorita, que así como se han ganado, se pueden perder en un momento. Sí, muy bien, sí. Así como son ganadas, también se pueden perder en poco tiempo.
¿verdad? Entonces, también podemos ver que Estados Unidos, que es el país que defiende supuestamente los derechos de conciencia, que es el país de la libertad y de la igualdad y del libre desarrollo de la personalidad, los legisladores de varios estados llevan años restringiendo el acceso al aborto. E incluso antes de que el Tribunal Supremo anulara el derecho constitucional al aborto en el 2022, algunos estados de Estados Unidos ya habían aprobado proyectos de ley sobre el aborto, o sea, en las formas más estrictas que ha habido en el mundo. Entonces, ustedes saben que hay unos derechos, unos causales de aborto, ¿cierto? Y hay países muy estrictos y muy severos donde no permiten el aborto ni por las tres causales que hay, ¿verdad? Entonces, los políticos republicanos se han inclinado por los valores tradicionales, los valores familiares, tradicionales familiares, y han arremetido contra la enseñanza a la orientación sexual y a la identidad de género. Por ejemplo, yo he escuchado personas que dicen, ahora cuando vengamos a ver ya nos van a poner a todos a que seamos homosexuales, por ejemplo. O que cuando vengamos a ver o sea, ellos creen que es algo que a los niños se les enseña que no deben, o sea, que ellos sean lo que quieren ser y que se les enseña, porque así me dijo alguien a mí, o sea, como que si se les enseñara que fueran de la comunidad LGBT. Entonces, pero ellos es una forma de rechazar esto, ¿verdad? Y de estar, o sea, y de defender la familia tradicional. Entonces, en el 2020, mientras la gente ondeaba carteles Salvemos América en Estados Unidos, el presidente Donald Trump, por otro lado, le decía a la multitud que su partido defendería con orgullo los valores y principios judio-cristianos de la nación. Entonces, nosotros podemos ver que las raíces de este discurso se encuentran en las primeras naciones e imperios, donde se basaban en la necesidad de aumentar la población y en la necesidad de asegurar la lealtad a las élites gobernantes y de criar guerreros para expandir o defender sus territorios. Las leyes y las religiones se construían en torno al principio de género que ellos tenían. En estos estados e imperios solo habían dos tipos de personas útiles, ¿verdad? Que eran las mujeres, como dijo Cindy ahora que leyó en China, que eran las mujeres que podían tener y criar sus hijos como reproductoras de bebé, máquinas reproductoras de bebé, y los hombres que podrían luchar para defender la nación y para expandir, o sea, para que la nación se expandiera y para luchar, ¿verdad? Entonces, estos gobiernos intentaban controlar las realidades de la vida humana y las necesidades del individuo. Pero este control sobre la población siempre ha sido inestable y siempre ha fallado. No ha habido un momento en que los valores patriarcales hayan ganado. Lo que siempre se ha visto a través de la historia es resistencia. Y los valores patriarcales cada día se van reinventando, se van reafirmando. En la demora es que suba un dictador o un conservador
o que la religión tome el control. Y las primeras víctimas van a ser los derechos y libertades de la mujer. Entonces, lo que ha costado tanta lucha, lo que se ha logrado en avances de derechos de las mujeres, siempre consigue retroceder en el reloj del tiempo en la historia. Martita, yo ¿Sí? tengo una preguntita para que la respondamos entre todos. Si yo me pregunto, ¿no? Si en materia de derechos humanos y de derechos de la mujer se avanza y se retrocede de manera tan rápida, ¿cómo será desmantelado el patriarcado? O sea, me pregunto eso. ¿Cómo, Lili? Sí, Repite, que no te entendí. bueno, vemos que en materia de derechos de la mujer, de sus derechos reproductivos y también de los derechos humanos, vemos que se ha avanzado, pero de un momento a otro también se retrocede. Entonces yo me pregunto, ¿cómo será desmantelado el patriarcado? Esa es una pregunta que yo me hago y de pronto alguno en el grupo tenga alguna idea o no sé, me ayuda. César tiene la manito arriba, Martica. Yo iba a comentar hace rato, era cuando se estaba hablando de China, en ese momento pues se avanzó rápido y nada. Eh, yo recuerdo que en el año 2014, que por cierto que lo tienes allá anotado en la pizarra, que es el año fundamental para nosotros, en ese año hubo un suceso ya en China que se llama la Revolución de los Paraguas, específicamente en Hong Kong. Como sabemos, pues Hong Kong es un estado autónomo dentro de China, pero aún así, pues China tiene demasiada influencia política en ese estado y no lo quiere dejar libre porque es uno de los que más produce a nivel financiero. Entonces, bueno, es un centro financiero de China. Y el punto es de que la revolución de los paraguas estaba conectado con el hecho de que ellos querían tener mayores libertades políticas y desmantelar el sistema comunista o lo que queda del sistema comunista allá en Hong Kong. Y sí, o sea, querían ser independientes y al mismo tiempo eso estaba vinculado también con lo que años anteriores se había desarrollado con el movimiento Me Too en 2012, ¿ya? Entonces, digamos, el movimiento Me Too y la revolución de los paraguas en China estaba muy conectado y eso desembocó en muchísimas protestas. De hecho, y en 2019, y es que también es un año fundamental, ¿no? Para nosotros, se desarrollaron las revoluciones taiwanesas. Taiwán está luchando también en parte por su propia independencia, mientras que China está amenazando, así como Rusia lo hizo con Ucrania, con invadir ya a Taiwán. Entonces, tú ves cómo todos los eventos siempre están como interconectados y son siempre en años como los que nosotros tenemos, 2014, 2019. No tengo mucha idea de lo que haya pasado en 2021, pero también algo se puede sacar de ahí. Y nada, eso era lo que quería comentar. Y sobre lo de Liliana, Marta misma ya lo había dicho antes. No sé si lo escuchaste desde el principio del estudio, pero ella dijo en la introducción, antes de la grabación, nosotros reafirmamos el patriarcado con las acciones. Así que, por contraste, si la gente para con sus acciones, el patriarcado se desmorona. Y esa es la fragilidad del patriarcado que el anciano Parminder había enseñado antes. No sé si recuerdan ese estudio. Esa es la fragilidad, que si la gente deja de hacer concesiones con el patriarcado deja de existir. Ah, gracias, César. Sí, Sí, yo iba a decir que
la única manera es seguir luchando por los derechos humanos de las mujeres y, y bueno, así como se avanza, decían se retrocede, pero quizás en un avance se logre realmente algo concreto y quizás el Señor aproveche para venir en ese momento y bueno, y ya está, y ya no va a haber más lucha después, pero se me ocurre que esa puede ser una manera de que se desmantele definitivamente, que no haya posibilidad de otro retroceso. Ajá, sí, a eso me refería yo a lo que tú estás diciendo, Graciela. Porque como hay un sistema, pues es el sistema en que nos encontramos, pues entonces pienso que, bueno, va a haber un despertar digamos, en muchas personas, pues, que serán, o sea, como va a haber huelgas, va a haber lucha, va a haber así, y se va a haber un Yo, impulso bastante amplio. yo también creo, Lili, que bueno, que por un lado está la legislación, pero también por otro lado está nuestra lucha diaria también, ¿no? Hay un versículo, creo que es en Santiago, que dice que no te canses de hacer lo bueno. Yo creo que es esa lucha incansable por vivirlo también, ¿no? Porque a pesar de que la legislación obviamente oprime o puede generar cierta liberación, pero también hay una lucha personal que también debemos intentar no cansarnos de realizar, ¿no? Es todo en conjunto. Obviamente, si el Estado genera muchas leyes opresoras, es cada vez más difícil. Por ejemplo, en el Estado iraní, qué difícil, ¿no? Muy complejo. Pero pues como que el mensaje es en no cansarse de, de buscar hacer lo que es correcto. Amén. Amén. Gracias por su participación. Bueno, entonces, sí, estoy de acuerdo. No cansarnos de hacer el bien. Bueno, seguimos con esta revolución en Irán. Todos creían que iba a haber una nueva era de democracia y libertad, pero resulta que sucedió todo lo contrario. Creían que la vida iba a ser mejor hasta para las mujeres, porque se les prometía a ellas más libertades y autonomía. En el gobierno anterior se les había concedido algunos derechos a las mujeres. Se les había concedido el derecho al voto, se les permitió a algunas mujeres ser ministras y juezas y se legalizó el aborto. Pero todas estas ventajas, todo esto que se les concedió fue con fines políticos, fue para acabar con la izquierda política. Pero cuando llegó la revolución, estas estrategias que ganó el gobierno que se impuso, todas estas estrategias tuvieron consecuencias devastadoras para las mujeres, para los derechos de las mujeres. Entonces, un especialista en género y sexualidad, Hatso, él dice que los compromisos que asumen las feministas con los estados patriarcales es como si hicieran un pacto con el diablo. Hoy en día sabemos que las mujeres han logrado
el derecho al voto, ¿verdad? Y lo lograron lentamente y de pronto dolorosamente también. Pero ya hoy en día no es controvertido el derecho al voto de la mujer, ¿verdad? Casi en la mayoría de los países este logro, o sea, esto no es controvertido. Pero en Irán el feminismo es demonizado por los clérigos y también se considera que el feminismo está asociado a las élites urbanas, a imperialistas occidentales despreciados. Entonces, el nuevo objetivo de esta República Islámica es centrarse en la religión y en la tradición. El Estado Islámico siempre ajusta la religión a su política, porque según las feministas, el Corán, o sea, la Biblia que tienen ellos, no me acuerdo ahora cómo se llama, ellas dicen que, o sea, las feministas no lo leen como que si estuviera en contra de las mujeres. Ellas lo leen más bien que como que si defiende el derecho de igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, se dice que estos estados entonces ajustan la religión a la política que ellos tienen. Así que ahora la maternidad se politizó y se valorizó. Las tasas de natalidad se dispararon. Las tasas de empleo femenino cayeron en picado, especialmente los empleos públicos. Las tasas de empleo masculino aumentaron. Los registros, se registran más de 9.000 matrimonios infantiles de niñas entre 10 y 14 años. Entonces, esto sucede igual como la antigua Atenas, que la integridad del Estado se depositaba en el cuerpo de las mujeres, que la salud moral del Estado se veía reflejada en el comportamiento y la vestimenta de las mujeres. Entonces, para que las mujeres puedan ser buenas iraníes, ellas tienen que defender los valores tradicionales, tienen que rechazar los valores extranjeros y defender sus tradiciones. Entonces vamos a leer el otro párrafo, el dominio del poder patriarcal. El otro párrafo, Jessie. Vamos a colocar el otro párrafo. El dominio del poder patriarcal. Así empieza el párrafo, Martica, el dominio del poder patriarcal. No, ese es el que ya leímos. Ok, ¿cómo empieza el párrafo que me pides? El párrafo comienza el dominio del poder patriarcal. Ya te voy a buscar. Acá ya está. Yo Sí, te ayudo a ese. leer, Martica. Ah, bueno, gracias. El dominio del poder patriarcal reside en lo profundamente arraigado que está en muchas de nuestras culturas. Por encima de todo, los seres humanos somos criaturas culturales. Sentimos la necesidad de pertenecer, de tener una historia, de sentir que nuestra existencia tiene algún sentido más allá de nosotros mismos. Sin conexiones con el pasado, no tendríamos ningún punto de referencia sobre el que construir nuestras identidades.
Pero ¿a dónde recurrimos cuando nuestras culturas son a la vez algo que queremos proteger y la fuente de nuestra opresión? Sigo. Súbelo más, Jess, por favor. El politólogo Partha Chatterjee señala que los movimientos contra el dominio británico en la India hace más de un siglo, al igual que en Irán tras la revolución, existía el temor de que las mujeres abandonaran sus tradiciones locales. Resulta sorprendente que gran parte de la literatura sobre la mujer del siglo XIX se refiere a la amenaza de occidentalización de las mujeres bengalíes, escribe. Los hombres tenían mucho más margen de maniobra para comportarse como quisieran, pero el proyecto nacionalista de libertad corría peligro si las mujeres no podían encarnar lo que la nación debía representar. Al vivir sus tradiciones culturales, por muy patriarcales que fueran, demostraban que la nación se había resistido al control extranjero. Para las mujeres esto las ataba a una subordinación nueva y sin embargo totalmente legítima. Sigo. Tienes el micrófono apagado, Martica. Hasta ahí, Lili. Hasta ahí, Bueno, solo hasta ahí. Si alguien está bien. tiene algo que aportar, Mira que ahí dice ese tema, bueno, de la cultura y también habla sobre lo de lo arraigado que está, o sea, lo que enseñaba la anciana Terry sobre el tema de la raíz, ¿ya? Y que hace rato era la respuesta a esa pregunta que hizo Liliana. Si tú arrancas la raíz, ya no va a volver a salir esa fruta, ¿no? Ese árbol. Y esa raíz solamente se riega todos los días, es a través de acciones. Así que si tú paras con eso y la desarraigas, ya, ya no existe más. Y dice que todos los seres humanos tenemos ese sentido de pertenencia, ¿no? De identidad. Ahora hay que cambiar es de identidad, porque me hace recordar también a esa parte, no sé si se acuerdan, en los votos bautismales que dice que el ser humano fue creado a imagen de Dios, pero Satanás trata constantemente de implantar su propia imagen en la humanidad. Entonces yo creo que también tiene que ver mucho con eso, la parte de la identidad, de que nosotros ahora cambiemos, ¿no? De identidad, de ser hijos, ahora pues ser hijos de Dios. gracias, César. Entonces, sí, este, entonces aquí nosotros podemos ver en estos sistemas opresores que las mujeres tienen que actuar como guardianas de su cultura, o sea, de la cultura nacional, de la religión y de las tradiciones familiares. Entonces, en estos momentos de crisis, de revolución, de levantamientos o guerra, el patriarcado siempre tiende a redoblar sus esfuerzos y siempre se fortalece. Tenemos el ejemplo del Afganistán actual. La influencia de los talibanes se mantuvo reprimida durante un tiempo, ¿verdad? Pero ahora las mujeres tienen que someterse a una forma
de patriarcado religioso aún más represivo que el de Irán, ¿verdad? O sea, después de una ventaja viene una opresión más grande para las mujeres y niños y jóvenes y los más vulnerables. El nacionalismo se convierte en una mezcla tóxica con la xenofobia y el patriarcado. Para las mujeres este tipo de nacionalismo patriarcal se ha convertido en una amenaza. En conclusión, los derechos de la mujer entran en conflicto con una élite masculina, con los intereses de una élite masculina. Entonces el patriarcado, lejos de ser un retorno al pasado, en realidad se rehace, se reinventa, ¿verdad? Se rehace constantemente en el presente y hay veces con más fuerza que antes. Entonces, algunos científicos apelan a la autoridad de la biología para pintar a las mujeres como inferiores. Y los hombres religiosos apelan a la autoridad de lo divino para decir que las mujeres son inferiores, son inferiores. Las ideas patriarcales pretenden apartar a las mujeres de los cargos de liderazgo, promover la mutilación femenina, socavar las prácticas matrilineales. No debemos buscar en la tradición el sentido de nuestro destino. No lo debemos buscar en la cultura, en nuestra cultura. Ya nosotros tenemos herramientas para crear al mundo que queremos. Ahora tenemos diferentes formas de organizarnos. Y todos sabemos que los sistemas que hay y las instituciones no funcionan. Entonces, no nos vamos a aferrar a sistemas e instituciones que no funcionan, ¿verdad? Entonces, los derechos de la mujer son arrebatados con la misma rapidez con que se ganan. Y en lo que hacen estos sistemas de opresión es socavar el instinto real y humano que hay dentro de nosotros. Me llamó la atención algo que escribió Ángela Saini, que ella escribió: si queremos aplastar el patriarcado, lo que necesitamos hacer es redescubrir nuestra capacidad de amarnos y cuidarnos mutuamente. O sea, esto compagina con la Biblia, ¿verdad? Con el amor, ¿verdad? Dice, el amor nunca deja de ser, ¿verdad? Como dice Dios, ¿verdad? El amor nunca deja de ser y el amor es el que va a vencer. El amor en cada uno de nosotros, ¿verdad? En nuestra capacidad de amarnos y de cuidarnos mutuamente. Entonces, yo quería recalcar en este tema, en este capítulo, en este último capítulo de este libro, recalcar eso, ¿verdad? Cómo este sistema opresor hace para mantenerse ahí, ¿verdad? Como reinventándose, ¿verdad? Redoblando sus esfuerzos. Y cómo los logros que se han hecho para los derechos y libertades de la mujer, cómo retroceden de un momento a otro, o inesperadamente se van a pique, ¿verdad? Pero todavía tenemos que seguir luchando y todavía
netineos y personas feministas, ¿verdad? Que no están en el movimiento, pero que están luchando por todos estos derechos, ¿verdad? Por todas estas desigualdades y por todos estos derechos que tenemos y que tenemos que defender. Y quiero que veamos un video que me envió Marcel. Me envió unos 2 videos con respecto a esto, ¿verdad? Entonces quiero que los veamos como un ejemplo, ¿verdad? De cómo pueden retroceder los logros que se han hecho. Y que se ha avanzado tanto y cómo en un momento a otro se puede retroceder, ¿verdad? Aquí lo notamos en Estados Unidos, ¿verdad? Cuando echaron por tierra lo del el derecho al aborto. Pido silencio, por favor. Silencio, no se interrumpe una pregunta. Silencio, por favor. Bueno, ese era el tenso momento que se ha vivido hoy en el Congreso después de que Irene Montero haya acusado al PP de promover la cultura de la violación. Los populares dicen que esas descalificaciones son de máxima gravedad y exigen su dimisión. La ley del solo sí es sí sigue en el fondo de esta nueva bronca parlamentaria. Macarena Bartolomé. En esta ocasión la sesión se ha interrumpido durante algunos minutos. La presidenta del Congreso ha terminado interviniendo y algo poco habitual ha llamado la atención a una ministra. Le ha dicho a Irene Montero que su expresión no era adecuada parlamentariamente. El Partido Popular habla de hechos gravísimos. Dicen que son insuficientes, no les parecen suficientes la decisión de Meritxell Batet de retirar del diario de sesiones esas palabras. Llueve sobre mojado, de nuevo Irene Montero protagonista. Hoy otras ministras del PSOE y dirigentes socialistas han evitado apoyarla, no la han respaldado y tampoco el presidente del Gobierno ha querido hablar de la ley del solo es sí en la sesión de control. La ministra de Igualdad ha dicho que el Partido Popular culpa a las mujeres de las agresiones sexuales que sufren y como ejemplo ha puesto algunas campañas de gobiernos del PP. Una campaña en Galicia que dice no debería pasar, pero pasa. Vigila tu copa, mujer. Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Palabras que han encendido a la bancada del PP. Silencio. Señorías del Grupo Popular, pido silencio, pido silencio. Han llevado a intervenir a la presidenta del Congreso. Señora ministra, esta presidencia considera que la expresión que ha utilizado no es adecuada. Y a la portavoz del PP a pedir la palabra. Lo que tiene que hacer la ministra es asumir sus responsabilidades y ser un poquito más responsable. Fuera, Gamarra señala directamente a Pedro Sánchez. ¿Y esto quién lo consiente? Es el propio presidente del Gobierno. Y la ministra de Igualdad insiste en qué es fomentar la cultura de la violación, responsabilizar, dice, a las víctimas de las agresiones que sufren. En lugar de poner el foco en los agresores y decirles a los agresores que no agredan sexualmente a las mujeres. En el PSOE no han gustado las palabras de Irene Montero. No han parecido las mejores palabras después de todo lo que hemos vivido en este Congreso, en esta comunidad, y precisamente ella, que ha sufrido esa agresividad verbal, no debiera de jugar con esto. Y piden desde el partido que no contribuya al clima de crispación que fomentan, dicen, el Partido Popular y Vox. Y falta el otro video. Es un día triste, seguramente el día más difícil que yo he vivido
en este Parlamento como ministra, y creo que también para todas las feministas de esta Cámara y fuera de ella, al menos de esta legislatura. Costó muchos años de movilizaciones, de lucha feminista, de trabajo en el Gobierno, de trabajo también en este Parlamento, poner el consentimiento en el centro. Y la reacción a esta ley ha provocado una vuelta atrás de años, hasta el punto de que estamos volviendo a escuchar a sectores del Poder Judicial, a sectores del poder político y también del poder mediático señalar que el consentimiento siempre estuvo en el centro. Como dice el redactor de esta ley, el catedrático Javier Álvarez, que el consentimiento es un teatro. Estamos volviendo a escuchar que el consentimiento es un teatro. ¿De verdad no era necesaria la lucha de millones de mujeres que salieron a la calle a decir que solo sí era sí? Que era necesario un cambio en el Código Penal para que solo la ausencia de consentimiento y no la existencia de violencia o intimidación determinase la agresión sexual, para que no hubiese distinción entre una agresión con violencia y un abuso cuando no se da violencia, aunque ahora se vaya a llamar agresión, basando la credibilidad de las víctimas en las heridas que los agresores dejan en su cuerpo. Y si no se resistieron, si decidieron no jugarse la vida, entonces a lo mejor es que querían, en el fondo, a lo mejor querían. Claro que esta lucha tiene y desgraciadamente va a seguir teniendo sentido después de esta vuelta atrás. No, señorías, el consentimiento no es un teatro, aunque lo diga el redactor de esta propuesta que ustedes van a votar hoy. Y ya lo sabemos las feministas, bastará una crisis política, económica o religiosa para que nuestros derechos, los que creíamos conquistados, vuelvan a ser cuestionados. Señorías socialistas, nuestra preocupación, que fue desde el principio también suya, por las decisiones judiciales de rebajas de condenas, la ofensiva contra la ley solo sí es sí, que también ha sido siempre, señorías, una ofensiva contra el Gobierno y contra su presidente. Siempre fuimos conscientes de ello y eso nos llevó a trabajar siempre para dar una respuesta unitaria como Gobierno a las víctimas y a la sociedad. Nos hizo buscar siempre el acuerdo con ustedes y lo saben. Nos hizo ceder por encima de nuestras posibilidades y lo saben. Hicimos propuesta tras propuesta en función de las exigencias que nos iban planteando con tal de dar una respuesta unitaria desde el Gobierno y desde la mayoría feminista de esta Cámara. Por cierto, señora Oramas, llámeme usted sinvergüenza las veces que quiera, pero infórmese antes de subir a esta tribuna. La justicia gratuita para todas las víctimas de violencia. Qué suerte que no era solo yo. Yo dije, ay, esta porquería no me está llegando nada. Qué suerte que no era solo yo. Yo puedo comentar algo. Esa ley del sexual, justicia gratuita y su acceso para todas las víctimas de violencia sexual, otras posibilidades. Y lo saben. Hicimos propuesta tras propuesta en función de las exigencias que nos iban planteando con tal de dar una respuesta unitaria desde el Gobierno y desde la mayoría feminista de esta Cámara. Por cierto, señora Oramas, llámeme usted sinvergüenza las veces que quiera, pero infórmese antes de subir a esta tribuna. La justicia gratuita para todas las víctimas de violencias sexuales es un derecho reconocido en la ley del solo sí es sí. Y para que se cumpla, señoría, hace falta presupuesto y voluntad política. Precisamente una de las primeras propuestas que le hicimos al Partido Socialista junto a la especialización judicial y el refuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para hacer frente a esta crisis fue poner el presupuesto necesario para hacer efectivo el derecho que reconoce el artículo 33 de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual sobre justicia gratuita y su acceso para todas las víctimas de violencias sexuales. Usted puede subir aquí a llamarme sinvergüenza las veces que quiera, que yo voy a aguantar el tipo, pero suba aquí informada, por favor. Y miren, ustedes, señorías, dicen
que hacen esto para resolver el problema. Pero ustedes saben, lo ha reconocido la ministra de Justicia, lo dicen en su propia exposición de motivos, que ninguna reforma, ni esta ni ninguna otra, va a evitar las decisiones judiciales de rebajas de condenas. Ustedes dicen entonces que no, que el problema al que respondemos no son las decisiones judiciales de rebajas de condenas, que el problema al que respondemos son la bajada de penas a futuro, pero les hacemos una propuesta para subir las penas y rechazan nuestra propuesta porque sube demasiado las penas, señorías. Eso es lo que ustedes han dicho incluso públicamente. Dicen que hacen esto para subir las penas a futuro porque la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual teóricamente baja las penas cuando la propia fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, está diciendo que este Código Penal es más duro que el Código Penal anterior. Pero aún así cedemos, les hacemos una propuesta que sube las penas más que la suya y nos rechazan la propuesta porque sube las penas, que es el objetivo que nos han pedido. Desde diciembre ustedes solo han hecho una propuesta cuya clave es, señorías, volver al esquema penal anterior, bajo la premisa de que es fácil probar la violencia, que con una herida basta, como dijo la ministra de Justicia. Un sistema que basa la credibilidad de la víctima en las heridas que tiene sobre su cuerpo, que permite a las defensas, como la del futbolista Dani Alves, decir que ha habido consentimiento porque no hay marcas de violencia, que condena a las víctimas que no consiguen o no pueden probar la violencia a ser víctimas de segunda y, desgraciadamente, son la mayoría. Un sistema de impunidad para los agresores. Claro que es preocupante que haya decisiones judiciales de rebajas de condenas, pero la mayoría de los agresores, señorías, no han pisado una comisaría y un juzgado en su vida. Y además, del 8% de las mujeres que denuncian y, por tanto, presuntos agresores que pasan por los juzgados, 2/3 se van sin condena, señoría. La mayoría se van sin condena. Este es un grave retroceso en derechos de las mujeres. Somos el primer país de Europa que, después de cumplir con el Convenio de Estambul, va a dar un paso atrás, justo a 2 meses de la presidencia europea, con un convenio, como es el Convenio de Estambul, asediado en Europa, cuya ratificación por parte de la Unión Europea está siendo bloqueada por países antifeministas. Justo en ese momento, justo en este momento, España tenía que estar a la vanguardia en el cumplimiento del Convenio de Estambul. Creo que hoy de esta Cámara debía salir una reforma feminista de la ley Solo sí es sí, porque todas, la mayoría feminista compartíamos que había que dar una respuesta unitaria a las víctimas ante las decisiones judiciales de rebajas de condenas. Creo que hoy debíamos sacar de esta Cámara una reforma para avanzar con un claro mensaje, y es que los derechos de las mujeres, los derechos feministas, no se negocian con el PP. Y, sin embargo, el mensaje es que las alianzas que valen para proteger el derecho a la vivienda no valen para proteger los derechos de las mujeres. Justo los derechos que la derecha y la extrema derecha ponen en el centro de sus ataques, ahí es donde ustedes pactan con el Partido Popular. Ayer el señor Pachi López, su portavoz, decía que el Partido Popular ha votado en contra de todos los avances que este país ha hecho en los últimos años. Quizás, señorías, si hoy votan a favor es porque esto no es un avance, es un retroceso en los derechos de las mujeres. Quizá lo que tendríamos que haber hecho es pactar, como les hemos pedido hasta el último minuto, una respuesta unitaria desde el Gobierno y desde la mayoría feminista. Quiero, por tanto, agradecer a la mayoría feminista, a Esquerra Republicana de Cataluña, a Euskal Herria, a Bildu, el trabajo que hemos compartido desde nuestra autonomía, pero un trabajo compartido para preservar los avances feministas de esta legislatura. Y también a quienes de forma silenciosa han trabajado para un acuerdo que finalmente no han querido. Y, por supuesto, a todo el movimiento feminista por sostener la lucha que va a tener que seguir sosteniendo a partir de ahora para recuperar el consentimiento como centro del Código Penal. Tenemos mucho trabajo por hacer. La ley Solo sí es sí sigue en vigor y, aún después de este retroceso en la parte penal, precisamente por ese retroceso, tenemos que ser capaces de acelerar su implementación.
Poner presupuesto para el acceso a la justicia gratuita de todas las víctimas, especializar la justicia, algo que les hemos propuesto y que también han votado en contra en este proceso de tramitación. La formación para todos los operadores jurídicos que trabajan con las víctimas y, como decía la portavoz socialista, construir los centros de crisis, uno por provincia, para que todas las mujeres tengan cerca de su casa o de allá donde sufran una agresión sexual una psicóloga especializada y asesoramiento jurídico gratuito para acceder a todos sus derechos y sin necesidad de poner denuncia. Las víctimas tienen que tener claro que el Estado sigue teniendo responsabilidades con ellas. Hoy, señorías, nos quedamos en minoría, pero vamos a seguir trabajando. Es lo que mejor sabemos hacer las feministas, cuando conquistamos derechos y también cuando retrocedemos y también cuando nos quedamos en minoría. Seguir adelante. Muchas gracias, señora ministra. Bueno, ya Irene Montero lo dijo, ¿verdad? Y van a seguir luchando cuando retroceden y cuando están en minorías. Bueno, eso es todo. Que el Señor les bendiga. Martica, yo quería hacer un aporte, y es que con respecto a lo que mencionaban anteriormente de que es muy fácil desmoronar el patriarcado con nuestras acciones, pero a través de estas intervenciones también podemos ver que no es solo un acto de voluntades, sino que hay una estructura también que genera limitaciones y que genera obstáculos para que este sistema caiga. Entonces, evidentemente hay un tema personal allí, pero también hay un tema político, ¿no? Y que pues no solo podemos decir es culpa nuestra porque no hacemos nuestra parte, sino que también hay una estructura política que facilita u obstaculiza que podamos generar cambios. Jess, a eso es lo que yo me refería cuando hice la pregunta. Porque sí, porque yo tengo claro, tenemos claro a través del movimiento que debemos, eso es algo que está arraigado y que debe salir de nuestra... Pero a eso, cuando hice la pregunta, a eso fue que yo me referí. No porque no estaba atenta, no porque no estaba pendiente de lo que Marta decía. Claro que sí, Marta, muy lindo. Sí, porque es que si nosotros individualmente, ya estamos haciendo ese trabajo, pero en las estructuras, por ejemplo, aquí en Colombia, Francia Márquez, ella siempre dice que cuando la igualdad se haga costumbre, ¿verdad? Ese es el lema de ella. Y aquí, bueno, nosotros aquí nos damos cuenta que este país es muy desigual. Aquí, este país es racista, es clasista, o sea, este país es muy desigual. Pero ahora, bueno, ahora se ha hecho como un avance, pero uno ve que la gente, ve como la gente, por ejemplo, se burla de Francia Márquez, ¿verdad? Y se burla de lo que ella dice, o sea, como si no tomaran en serio esas cosas. Bueno, algunas personas, de pronto no son todas. Pero sí, o sea, cuando en la política o cuando el gobierno tiene una agenda de igualdad es más fácil, ¿verdad? Y cuando el gobierno está en contra, pues se torna más difícil.
de hacerlo individualmente. Aunque, como todo, o sea, hay polarización en todas partes y la gente por la cultura, porque se necesitará pues de tiempo y que la gente, y que todos lleguen a la ilustración de la verdad. Porque mucha gente, es difícil, como dice Ángela Seni, o sea, es difícil de desarraigar la cultura que tiene la gente. Entonces, o sea, es algo difícil, pero no imposible. Entonces, bueno, que Dios nos ayude, porque Claro, es que son muchos años implementando un sistema y no sé cuánto será el porcentaje de población feminista. Entonces es una lucha casi que individual contra todo un sistema. Entonces no es fácil. Sí, ni que hablar. Qué maravilla tener esa facilidad de palabra y esa garra, qué fantástica, la verdad que espectacular. Y eso que se cortaba, pero estaba... Sí, Martica, a mí yo te también me dije, llamó la atención eso. Sí, tú comenzaste y terminaste. 1A. Dios te sí, o bendiga. sea, de cómo esta ministra de Igualdad defiende, o sea, cómo defiende. Eso es, o sea, Fantástica, a mí también me impresionó. Sí. fantástica, fantástica. Martica, precioso, Sí. como siempre, la verdad que tenés mucha claridad para explicar. Muy, muy bien lo haces. Sí, Martica, muchas Gracias, gracias. Graciela. Me encantan tus temas, Marta. Gracias. Muy bueno. Gracias a ustedes. La verdad. Estaba asustadita porque yo dije, ándale, no sé cómo. Pero bueno, gracias a Dios que todo No, salió tenés que bien. confiar porque te sale bárbaro, bárbaro. Tenés mucha claridad.